Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por esta noche que nos has permitido estar con vida. Te pedimos que por favor nos bendigas en este tema de esta noche y que llegue a ser bendición para otras personas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Afortunado y feliz, ese es el nombre del tema de hoy. De hecho, cuando publicamos a tempranas horas de la tarde de hoy el tema en redes sociales, tanto en Instagram de Verdad Adventista, en el Facebook y en el Twitter, por ahí llegó una pregunta y me decían afortunado y feliz. Y es como que un poquito imposible sentirse afortunado o ser afortunado y feliz en este mundo actual, porque toda la gente, la mayoría se la está pasando muy mal, tienen situaciones difíciles ya sea en el trabajo, en la familia, en la comunidad. Hay muchas personas que pues desafortunadamente tienen problemas serios en tema financiero y a veces es como un poco complicado querer comprender de que en este mundo tal cual está y como nos ha tocado vivir, se puede ser afortunado y feliz. Entonces, en esta ocasión vamos precisamente a conocer no lo que pensamos nosotros. Ustedes pueden tener muchos conceptos buenos, muy atinados respecto a ser afortunado y feliz, pero es importante cuando hacemos un estudio bíblico, antes de ponernos nosotros a analizar qué puede representar cada cosa, cada concepto, lo importante es la definición bíblica. ¿Qué es lo que Dios piensa de cada cosa? ¿Qué es lo que Dios piensa sobre ser afortunado y ser feliz? La cita bíblica central la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 2. Viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él, abriendo su boca, les enseñaba. Importante lo de la cita bíblica principal, porque no sé si ustedes recuerdan, pero nosotros estos miércoles atrás hemos estado haciendo referencia. Estamos estudiando el libro de Mateo, ¿ok? Tenemos varias transmisiones que hemos estado hablando del libro de Mateo y justamente hoy seguimos en el libro de Mateo. Entonces, en Mateo 5, del 1 al 2, dice algo bien interesante. Habla sobre los discípulos. ¿De quién? Específicamente se refiere a los discípulos de Jesús. Algunas personas han creído fielmente y de manera sincera durante mucho tiempo que Jesús tenía 12 discípulos y que son 12 y que son 12 y que son 12. Pero nosotros con Chovetito en las transmisiones anteriores hemos venido repitiendo la idea bíblica de que los discípulos de Jesús no solamente eran 12, que eran muchísimos. A veces no se lograban ni contar la cantidad de discípulos y que Cristo, de manera bien inteligente, decidió elegir a sus discípulos. Bueno, de entre todos ellos, él decidió, bueno, aquí se ve o no se ve. Vamos a hacer esto. Sí, se ve. Se ve bien, pero no sé qué pasó acá. Bueno, vamos a ver si limpiamos, a disculpar. Algo le tocaste. Algo, ¿qué le habría tocado? ¿Sabes? Es que se ve, ahí está, ve. Es que estaba como bien raro. Bueno, pero cambió de la nada. Lo que les quería decir es que hemos nosotros venido repitiendo la idea que muchas personas creen que discípulos únicamente eran 12. O sea, son 12 apóstoles, desde luego, porque Cristo así lo dispuso. Pero, de hecho, acá la cita bíblica de Mateo 5, del 1 al 2, nos dice lo siguiente. Viendo la multitud, ¿cuánto podría ser una multitud? Me atrevería a decir que multitud inclusive puede ser un número de personas que es muy difícil contar porque son demasiados. Y dice, viendo la multitud, este gran número de personas, subió al monte y se sentó. Es decir, subió a la montaña. De hecho, también se le conoce a esta reflexión de hoy como el Sermón del Monte. Algunas personas así le conocen. Entonces, esta multitud, que eran muchísimas personas, yo me atrevería a decir que eran miles de personas, subieron al monte y se sentaron. Estuvieron quietas, tranquilos, todos concentrados con lo que iba a acontecer. Luego, se le acercaron sus discípulos, dice, a él, y abriendo la boca, le enseñaba. Se le acercaron sus discípulos. Eran muchos los que andaban detrás de Jesús.
porque tenían esa sed de conocimiento, esa sed de tener una restauración espiritual, de tener ese alimento espiritual que emana únicamente de la fuente de verdad que es Cristo Jesús, y que hoy en día nosotros conocemos como la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero la definición de bienaventuranza, según el diccionario de la Real Academia Española, o inclusive en términos generales, en cualquier búsqueda que realicemos, ¿cómo encontramos la definición de bienaventuranza? ¿Qué significa la palabra bienaventuranza? La palabra bienaventuranza está formada con raíces latinas y significa cualidad de afortunado. Sus componentes léxicos son bene, que quiere decir bien, ventura, que quiere decir las cosas que han de venir, más el sufijo ansa quiere decir cualidad de un agente. Y bienaventuranza, según la Biblia, la palabra bienaventuranza significa bendición suprema o felicidad exaltada. Las bienaventuranzas resaltan las asombrosas bendiciones prometidas que se reciben cuando desarrollamos ciertos rasgos relacionados con la rectitud, refiriéndose específicamente a la manera en cómo nosotros procedemos en nuestro día a día. Hoy vamos a aprender sobre las bienaventuranzas, sobre la importancia de seguir el consejo de Dios antes que de cualquier otra persona, lo que Dios tiene preparado para sus hijos, que sin duda son cosas maravillosas, cosas que ni nuestra mente tiene la capacidad de comprender. Las bienaventuranzas. Chovetito lee a continuación Mateo 5 del 3 al 11, lo vamos a hacer despacio, vamos a ir poco a poco para poder comprender de la mejor manera cada uno de estos versículos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Está reservado el reino de los cielos para los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu son no solamente en aquellas ocasiones que se refiere a las personas que están tristes, que están, con un espíritu como decaído, no necesariamente, sino que se refiere a los pobres de espíritu también, a aquellas personas que están conscientes de sus propias incapacidades, de sus propias deficiencias, y eso produce en ellos aquel sentimiento de humildad profunda, de creer que todos los demás son superior a él. Eso es los pobres en espíritu. ¿Y qué pasa? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. En otra idea, podríamos decir que si sustituimos la palabra bienaventurados, podríamos decir felicidad extrema o felicidad suprema para aquellos que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. A veces nosotros vamos pasaje a pasaje y hay algunas cosas que humanamente, por nuestra imperfección, las sentimos al momento de leerlas hasta absurdas. Y uno se pone a pensar, bienaventurados los que lloran. Es como decir, bendición suprema o felicidad exaltada o felicidad extrema para los que lloran, porque recibirán consolación. Si el que llora, llora porque tiene dolor, tiene sufrimiento. Hay muchas personas que pasan por situaciones graves de salud o personas que lastimosamente han vivido situaciones tan difíciles en su vida que han tenido que despedirse de un ser amado porque simplemente perdió la vida de una manera sorpresiva. No hay explicación. La gente pues dice, pero qué joven estaba y cómo fue que le llegó esto. Es injusto, la vida es injusta. ¿Cómo es posible que Dios se lo llevó? A veces el dolor nos deja ciegos. A veces el dolor hace que perdamos la dirección de esa comprensión precisa de qué es tener la presencia de Dios en nuestros corazones. Entonces, y esto resulta a veces hasta un poco complicado, confuso, resulta un poco
incoherente. Bienaventurados los que lloran. Los que lloran están llorando por algo, porque tienen un dolor, una tristeza, porque están despedazados por cualquier situación de la vida que les esté llevando ese dolor profundo. Entonces, ¿cómo alguien que tiene un dolor profundo puede tener una felicidad extrema o una felicidad exaltada? Aquí dice la palabra de Dios: los que lloran recibirán consolación. Consolación que viene, por supuesto, de parte de nuestro Señor Dios. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Los mansos, aquel grupo de personas que, no por lo que dicen, sino por cómo actúan, que en el día a día, ante un conflicto, prefieren mejor guardar silencio, prefieren mejor evitar, prefieren mejor alejarse de alguna circunstancia, sea en el trabajo o en cualquier lugar que identifique como un posible detonante de algún conflicto. Esos son los mansos, los que desean estar tranquilos, los que desean estar relajados, los que eviten, los que le huyen sin pensarlo a los problemas, a las dificultades. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad, la tierra prometida, la tierra que Dios nos ha prometido para poder morar en ella para siempre con Él. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia de manera terrenal es por aquella razón de que son personas que están atravesando por situaciones difíciles, personas que están sufriendo. Porque, ¿qué se siente, Chovetito? ¿Cómo podrías describir tú cuando, pues por alguna razón no has tenido tiempo, has tenido muchas tareas o reuniones y se te olvidó comer y no comiste un tiempo, o ya no hubo tiempo y no comiste? Todos los días, pero... Todos los días. Pero decirle a la gente cómo te sentís cuando no has comido y estás añorando comer. De hecho, ahorita antes de la transmisión, Chovetito me dijo: mira, vamos a comer antes, porque si comemos después pueda que no soportemos el hambre. El hambre conlleva esa necesidad, pues, suprema de poder adquirir alimentos, tanto así que genera ansiedad, genera preocupación, genera, inclusive afecta el sistema nervioso, da dolor de cabeza, eso. ¿Y tú qué sientes con el hambre, Chovetito? Pues la verdad eso, a veces como estrés, tristeza, y pues así con las grandes ganas de comer, pero uno con obligaciones, pues tiene que hacer primero sus obligaciones y de último comer. Yo así hago. Bueno, Chovetito ya explicó cómo se experimenta el hecho de cuando uno tiene hambre, lo que se vive, lo que se siente, es desesperante. Entonces, en el mundo hay personas que sufren tanto, que tienen una necesidad, que la Biblia lo describe, dicha necesidad, como hambre y sed. ¿Qué pasa cuando uno se siente tan deshidratado y tiene mucha sed? Uno se desespera, quiere buscar donde sea agua y beber inmediatamente para saciar. Es una necesidad, el hambre y la sed. La Biblia lo describe como aquel que tiene hambre y sed de justicia, añora tanto la justicia, tiene una gran necesidad de justicia, y esto va directamente ligado con las necesidades del humano que está sufriendo en esta tierra. Pero ¿cuál es la promesa divina? Serán saciados. Serán saciados. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Aquellas personas que tienen esa capacidad que Dios les ha dado de ser misericordiosos, de tener de verdad un corazón tan honesto, tan limpio, que buscan la manera de compartir misericordia con las demás personas que requieren de ella. Ellos alcanzarán también misericordia, porque eso es lo que le dan a las demás personas. Versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Los limpios de corazón son aquellas personas con un corazón tan genuino como un niño, que si un niño
está discutiendo con otro niño, ¿cuál es la cualidad de ese corazón limpio? Que si un niño discute con otro niño, a la media hora, sino que antes, alguno de los dos se le olvidó. Perdona tan fácil, alguien de corazón limpio perdona tan fácil, olvida tan fácil, porque pone en la balanza el contrapeso de que es más valioso lo bueno sobre lo malo. Y así son los niños. Pueden haberse agarrado del pelo, peleado por cositas chiquititas, a veces insignificantes, pero Dios por eso dice que de los tales es el reino de los cielos, de los niños. Por eso pide dejarlos venir a mí y no se lo impidáis, porque los tales es el reino de los cielos, porque tienen un corazón limpio los niños. Y el Señor aquí nos dice: bienaventurados los de limpio corazón. Y qué gran bendición los de limpio corazón. ¿Qué pasará con ellos? Podrán ver a Dios. Podrán ver a Dios. Y qué mayor bendición que poder ver a Dios cara a cara. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, no solamente aquellos que promueven la paz, sino también que la practican. Y es triste que a veces, no solamente en el mundo incrédulo, sino que a veces dentro de las mismas filas de las congregaciones, hay personas que se muestran como pacificadores, pero que con sus actos demuestran no ser pacificadores. En dificultades, en problemas de los diferentes hermanos, como decimos en el buen salvadoreño, meten la cucharada donde no se les llamó, donde no se les involucró, pero no son pacificadores, son todo lo opuesto a los pacificadores. Entonces Dios rechaza a toda aquella persona que de algo pequeño quieren hacerlo más grande, de algo descomplicado lo quieren hacer complicado para destruir y dañar a las demás personas. Si esto en el mundo de los incrédulos se da, también se da en la iglesia. Muchas veces encontramos este tipo de situaciones, pero el Señor dice: bienaventurados, no a los que van en contra de la paz, sino bienaventurados aquellos, los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Todo aquel que no busca la paz, que no aconseja conforme a la paz, sea creyente o no creyente, todo aquel que está opuesto a la paz, Dios no lo llama su hijo. No nos confundamos, amigos y hermanos. No podemos autollamarnos hijos de Dios solo porque pertenecemos a una denominación. No, es que no es eso lo que nos hace hijos de Dios. Lo que nos hace hijos de Dios es el fruto de nuestras obras. Porque si aquella persona que busca constantemente en su vida estar pacífico o es pacificador, promoviendo la paz con su entorno, esos serán llamados hijos de Dios. La palabra de Dios en las bienaventuranzas así nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Si usted no quiere vivir en paz, amigo, hermano, si no quiere perdonar, si no quiere avanzar en la vida procurándole el bienestar a los demás, no se puede llamar hijo de Dios, porque la Biblia no nos enseña de esa manera. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Persecución por causa de la justicia. Todo aquel que pretenda o se esfuerce, porque no todo a veces se logra, y no porque no se quiera, sino porque pues abunda mucha imperfección en nosotros, en la raza humana, pero deseamos de todo corazón no solamente entregarle nuestra vida por completo a Dios, sino seguir sus pisadas, su camino, su ejemplo, andar en rectitud, en justicia como Cristo lo anduvo. Se recibirá persecución. ¿Por qué? Porque no tiene armonía la luz con las tinieblas. Es difícil en un mundo tan complicado, un mundo tan pecaminoso, un mundo tan lleno de dolor, de tristeza, de muerte, de maldad. Es complicado querer andar en rectitud y en justicia. Y cuando se vaya logrando con el poder del Espíritu Santo, operando en nuestra vida, vamos a desentonar con el mundo.
Nos van a ver mal, nos van a ver raros, nos van a criticar porque no comemos de todo, o porque no tomamos de cualquier tipo de bebida que la mayoría toma, o porque no tenemos los actos o ese tipo de hábitos, las costumbres que la mayoría tiene. Nos van a ver como raros, nos van a ver como que nos queremos la gran cosa porque somos cristianos, etc. Pero es lógico porque aquel que decide traerle su vida a Cristo, se enamora de Cristo y desea de corazón querer imitar a Cristo. Y si Cristo no fue aceptado por este mundo, fue ridiculizado, fue calumniado, en aquella época no sé si ya le decían chambres o como fuera, pero hubo muchos chambrosos en contra de Cristo, los fariseos, los escribas, y eran creyentes, y siendo creyentes estaban en contra de Cristo, eran de la religión. Ya no se diga que inconversos o no creyentes, no, eran creyentes los que le condenaron, los que decidieron crucificar a Cristo en lugar de aquel preso. Liberen a Barrabás, decían. Los mismos cristianos. Una bandera denominacional que no nos revista de pulcritud, hermanos, porque no somos llamados hijos de Dios por ser de una religión en específica. Somos llamados hijos de Dios si somos pacificadores para con nuestra vida, y cuando nosotros aconsejamos a los demás, los aconsejamos de manera de que estamos insertando lo pacificador, como dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque esos serán llamados hijos de Dios. El que no hace eso no puede llamarse hijo de Dios. Y acá, todos los que anden, los que busquen andar en justicia, por causa de ese deseo de andar en justicia, serán atacados, serán perseguidos, serán difamados, calumniados, andarán en un chambre aquí, en otro, y querrán destruir. ¿Y quién? Las fuerzas del mal. No es extraño para nadie que en este mundo que estamos viviendo, que está a punto de llegar a su fin antes de la segunda venida de Cristo, la batalla se intensifica entre el bien y el mal. Algunas literaturas proféticas, como de una famosa escritora a nivel mundial, la escritora norteamericana mayormente traducida a nivel mundial a diferentes idiomas, es Ellen White. Ella tiene preciosa literatura y 2 libros específicos donde se refleja esta gran batalla entre el bien y el mal. Un libro de ellos es El conflicto de los siglos y el otro es Eventos de los últimos días. En ambos libros se detalla mucha evidencia profética de que los hijos de Dios, para este tiempo que estamos viviendo, no se enfrentará contra gobiernos específicamente, ni contra otras personas así humanos como nosotros, que son peligrosos, dañinos, no, sino contra huestes de maldad. Huestes significa potestades de maldad. Se refiere al mismo diablo y Satanás y a todos sus demonios, que tienen toda la capacidad y el poder, inclusive para servirse de otras personas que son creyentes como instrumentos para ellos, como demonios, para llevar desgracia y maldición a las demás personas. Porque ¿qué tendría Satanás de especial o de creativo? Decir, bueno, voy a agarrar este que no es creyente como instrumento mío para perjudicar a los creyentes. No tendría razón ni efecto, porque un creyente le va a creer a otro creyente lo que le está diciendo o cómo lo quiere persuadir. Bienaventurados los que padecen persecución. Si te sientes perseguido, amigo, hermano, siéntete bendecido, porque Satanás no va a perturbar, no va a encender persecución en alguien que ya le pertenece a él, sino en aquel que no le pertenece, porque desea destruirlo. No todos son hijos de Dios, aún dentro de la misma congregación, no todos son hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aguanten, amigos y hermanos, aguanten. En este mundo se va a sufrir. Ya hay mucha gente sufriendo por diferentes motivos, por diferentes razones, pero aguanten, porque Cristo viene pronto. Y de ellos es el reino de los cielos, de aquellos que reciben persecución aún del mismo hermano o de la misma hermana.
que ha promulgado ser amigo, amiga, hermano o lo que sea y que se ha mostrado en algún momento como una persona que desea hacer el bien, pero que con las obras demuestran que no. Versículo 11. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Toda clase de mal contra vosotros mintiendo. No necesariamente todo lo que se dice que una persona diga en contra de otra es cierto. ¿Saben por qué? Porque el ser humano por naturaleza es un ser caído. Desde que entró el pecado a la tierra es un ser imperfecto, caído, y por naturaleza el humano siempre ve más lo malo que lo bueno. Entonces es absurdo que alguien ande hablando de alguien, mira qué bueno, mira qué buena onda, mira cómo es, exaltando. Eso no es lo más normal, lo más habitual, que alguien, cuando va a hablar de otra persona, lo esté despedazando por completo. Por la misma naturaleza humana, la misma naturaleza que tiene capturado esa esencia humana. Todo esto producto del pecado desde Edén, cuando tomamos una mala decisión como humanidad en desobedecer a Dios. Pero el versículo 11 nos dice: bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten. No necesariamente la persona insultada pues merece el insulto. Cuando os persigan, no necesariamente el perseguido pues merece ser perseguido. Y cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. La importancia, amigos y hermanos, aquí prácticamente se encierra el versículo 3 al 11 de Mateo 5, recapitula las bienaventuranzas. Ya entendimos, ya conocimos que bienaventuranza, según la Biblia, significa la palabra bendición suprema o felicidad exaltada o felicidad extrema. Todos estos consejos que nos da aquí Jesús a nosotros son sobre situaciones difíciles que la humanidad vive en cualquier etapa de su vida. Pero ante todo lo malo, el Señor te dice: calma, calma, siéntete con una bendición suprema, siéntete feliz de manera extrema, porque para todo hay una solución que viene únicamente de la mano de Dios. Cómo saber o cómo conocer las soluciones que Dios nos propone para nuestras vidas están únicamente en un solo lugar. No está en que le voy a preguntar a la señora que vende las tortillas y que ella me va a dar toda la verdad. No, está en la Biblia. Yo no voy a ir, pues en el caso de Chovetito, que está en el colegio, Chovetito no va a ir y no va a encontrar la respuesta a todas las cosas ante el arquitecto que construyó el colegio donde él está. No. Cuando él necesita respuestas para su vida, tiene que ir a la Biblia, tiene que ir al consejo divino, lo que Dios le está diciendo, porque Dios habla a través de su santa palabra, que es fuente de toda verdad. Por eso, hoy también aprenderemos sobre la importancia de seguir el consejo de Dios antes que de cualquier otra persona. Mateo 7, 21 y 23 nos va a explicar por qué es importante primero ir a Dios, consultar a Dios y depender fielmente de Él. Mateo 7 del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es importante lo que dice Mateo cuando inicia en el versículo 21 del capítulo 7. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Señor, Señor, aquí está escrito en la versión que estamos viendo con S mayúscula. Cuando en la Biblia encontramos, digamos, Señor con S mayúscula, se refiere a Señor, a Dios específicamente, no un Señor que es como una expresión de respeto hacia otro humano, no, sino Señor, Señor se refiere a Dios, a Dios. Y es interesante porque ¿quién le dice Señor a Dios? Aquel que conoce el concepto bíblico de que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿quién sabe eso en la vida? Lo sabe un creyente, lo sabe un cristiano. Una persona inconversa o una persona no creyente ni siquiera entiende, ni siquiera tiene
esa percepción de ver a Dios como el Señor de señores. Entonces, este mensaje de Mateo 7 del 21 al 23 va dirigido directamente al pueblo de Dios, aquel pueblo que sí conoce de estos términos, aquel pueblo que sí entiende que cuando decimos Señor, Señor, nos referimos a Dios el Todopoderoso, al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces acá Mateo nos dice, no todo el que me dice, refiriéndose a que Jesús se está expresando, no todo el que me dice Señor, Señor, o sea, no todo el que dice que es cristiano, no todo el que dice que me ama, no todo el que dice que hace mi voluntad, porque dice, pero no hace. Entonces, el mismo Dios dice, no todo el que me dice aquí, me dice allá, me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, no todo el que cree que porque es parte de una denominación entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que tenga una creencia en específico, su creencia no le va a valer para entrar en el reino de los cielos, sino lo que demuestre, no porque por las obras va a ser salvo, nadie es salvo por obras, sino porque por medio de las obras está demostrando de manera personal y de manera pública y general su amor a Dios, su respeto, su dependencia y su fidelidad a Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y aquí dice algo importante, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando aquí se refiere a voluntad, es aquel que con actos explícitos demuestra su obediencia al Padre que está en los cielos. Aquel que aunque no sea perfecto, aquel que sabe que tiene muchas deficiencias, aquella hermana, aquel hermano que lucha, tiene sus propias luchas, que tiene muchas cuestiones que resolver en la vida, pero que aún así, con todo eso, cae de rodillas y le dice, Señor, no soy perfecto, cambia mi corazón, modifícame, ayúdame a seguirme esforzando por hacer tu voluntad. Una vez alguien me dijo, es que es imposible guardar los 10 mandamientos. Si el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, no es que sea imposible. Quiere decir que hay que tener un amor demasiado enorme hacia Dios para luchar, guardar los mandamientos. Y si es posible, porque si no fuera posible, Dios no dijera, si me amáis, guardarlos. Dios no dice, si me amáis, intentarlo, dice guardarlos. Pero se puede cumplir ese objetivo cuando hay un esfuerzo de promedio, un esfuerzo humano, que si bien es cierto, el esfuerzo humano son cortos, son pequeños, son hasta insignificantes comparados a todo el poder de Dios, pero el Señor ve, aunque sea chiquito nuestro esfuerzo, Él lo está viendo y eso vale para Él, porque Dios dice, ok, le voy a ayudar porque Él desea ser ayudado, porque Él se está esforzando, aunque sus esfuerzos humanos sean débiles, estériles, pero con ese poquito Él me está demostrando que Él quiere. Y entonces Él es cuando Él actúa, cuando Él sabe que sus hijos le buscan en espíritu y en verdad. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces, aquellos mismos que creen que son hijos de Dios, que con sus actos no lo demuestran, porque crean más conflicto, más problema, hacen con sus acciones malignas que mucho daño, el mismo Señor les dice, ustedes que entienden que yo soy Señor, que yo soy Dios, o sea, no es, repito, no es con inconversos, no es con no creyentes, sino con los que creen. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Se refiere a ellos, a los que saben que Dios es todopoderoso, que saben y creen que Dios es el Señor, que saben en qué consiste el tema profético, pero Dios solo les dirá una sola cosa. Una sola cosa le dirá Dios. Y esto es triste y doloroso, porque Dios no se equivoca, Dios no miente, y en su palabra está escrito. Versículo 23. Entonces, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No se refiere a cualquier persona,
repito, que no sea creyente o un inconverso. Se refiere al mismo hijo o hija que se presenten como hijos o como hijas de Dios. El Señor les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Para finalizar, también aprenderemos lo que Dios tiene preparado para sus hijos, los que sí no son hijos porque ellos digan que son hijos, sino porque Dios mismo los identifica como sus hijos. Mateo 5:12. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. ¿Por qué entonces, si bien hay tanto sufrimiento, tanta incertidumbre, muchas personas están pasando por cosas muy feas, de diferentes tipos de cosas en sus vidas, independientemente de las edades que tengan? Si mucha gente la está pasando bien, mal, familias enteras la están pasando muy mal, entonces, ¿qué lógica tiene que aquí Jesús diga gozaos y alegraos? O sea, ¿de dónde va a sacar la alegría a alguien que está sufriendo, que está muy mal? ¿Cómo va a estar alegre alguien que está mal? Hermanos, amigos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si Dios nos dice gozaos, no importa que parezcamos locos o como sea, estás llorando, gozate, alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes de vosotros. Si los profetas eran hombres, no solamente hijos de Dios, hombres de Dios, si ellos fueron perseguidos, si ellos fueron ridiculizados, calumniados y dijeron toda clase de mal en contra de ellos, como lo hicieron en contra de Jesús también, ¿por qué tendríamos que nosotros esperar un trato preferencial de todos los que no son hijos de Dios hacia nosotros? Tengamos fe, amigos y hermanos, porque, repito, hay muchas personas que la están pasando muy mal y pues desean el mensaje de esperanza y lo que Dios tiene preparado para sus hijos es precisamente eso: gozo, alegría, una recompensa grande en los cielos. Dios desea que seamos bienaventurados, Dios desea que seamos, recuerden que la bienaventuranza es eso, una bendición suprema. Dios desea que seamos bendecidos supremamente, que tengamos una felicidad exaltada, tal como lo dice la definición de bienaventuranza. Y Chobetito les va a compartir una historia para finalizar. Para ir finalizando, les quiero contar una historia que yo viví hace años, cuando yo vivía con mi madre. Estaba yo bien chiquito. Yo tenía un amigo que se llamaba Carlos. Carlos y yo éramos grandes amigos desde chiquitos. Él vivía en un pasaje a la par del que yo vivía. Entonces a veces él me iba a visitar a mi pasaje y a veces yo lo iba a visitar al suyo. Lo curioso y triste de Carlos es que él siempre se ponía feliz cuando me veía y me decía de que él me admiraba mucho y que él deseaba de él tener una cercanía igual a la mía con mi padre, porque él y su padre no eran tan cercanos y él se ponía muy triste por eso, porque su padre llegaba a momentos que él lo ignoraba, no le preguntaba nada y no le hablaba, y a Carlos eso lo hacía sentir muy mal. Carlos era un niño el cual él no era adventista. Actualmente no sé si lo es, ojalá en un futuro pueda hacerlo. Carlos, yo siempre lo aconsejaba, le decía de que hablara con su padre y decoráramos. Orábamos en las semanas unas cuantas veces pidiéndole a Dios cada día que Carlos se pudiera acercar más a su padre y que fueran muy unidos. Pasaban los días y pues Carlos aún no recibía ninguna respuesta. Cada vez se ponía más triste y ya no tenía esperanzas de ser tan cercano con su padre. Él se sentía muy desanimado y eso. Pasaron los momentos y el tiempo. Y Carlos una vez me comentó que su padre lo llevó a cenar, y que al principio todo iba como siempre, él desanimado porque su padre no le hablaba y ni nada. Y me cuenta de que en el momento que estaban cenando, el padre le preguntó que cómo iba en la escuela y se inició una gran conversación, y Carlos muy feliz y emocionado porque por fin su padre le estaba hablando después de tanto tiempo. Carlos me cuenta de que pasó tanto tiempo hablando con el papá y tan feliz de que por fin pudo tener lo que él siempre quiso. Y la última vez que hablé con Carlos, él y su padre eran
muy unidos. En todo momento hablaban y su padre hasta me saludaba y Carlos me agradeció porque gracias a Dios él pudo unirse a su padre. Amén. Qué bonito conocer este tipo de historias que son reales, son parte del día a día y que Chobetito nos ha compartido hoy. O sea, pues Carlitos prácticamente era un niño que admiraba a Chobetito desde muy pequeño por el tipo de relación que él tenía, bueno, en este caso conmigo, y él al ver eso pues se intensificaba el vacío que tenía en su interior como niño de que no era tan unido con su padre, pero a través de la oración hubo una respuesta. Dios sabe de qué manera responde y la respuesta que Dios da es precisamente viendo de manera clara el cambio de actitud de la persona que nosotros deseamos que tenga una actitud distinta hacia nosotros. Así que agradecemos a Dios por este comentario de Chubetito, agradecemos a Dios también por esa bendición que llegó a la vida de Carlitos. Ya vamos a concluir, cerramos el programa. De manera de conclusión, Dios desea que seamos afortunados y felices. Eso no significa que nuestras vidas sean perfectas. Significa que Dios está expresando su anhelo, bendición suprema, que desea darnos si andamos en rectitud para con Él. Qué linda conclusión. Agradecemos a Chubetito por esa conclusión. Agradecemos a las personas que se han conectado también con nosotros. Vamos a orar. Ha llegado comentarios. De hecho, Dani nos está comentando. Dice: pedimos oración por mi hermano Chepito, que mañana va a ser operado por segunda vez de su ojo. Pues ya al parecer ya hubo una primera operación, pero vamos a dar gracias a Dios también por esa primera operación y a pedirle con mucha fe para que Dios haga un milagro y que pues este milagro sea conforme a su voluntad para que Chepito tenga salud y salud no solamente física, sino la más importante, que es una salud espiritual, una salud que lo lleve a tener una comunión muy linda, muy cercana con Dios, y que sepa Chepito y las demás personas que le rodean que en este mundo todo es pasajero, nada es eterno, nada permanecerá en este mundo. De hecho, la palabra de Dios nos dice: sécase la hierba, marchítase la flor, es decir, las cosas terrenales, la materia, todo lo material, pero más la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna, existe hoy, aquí, existirá en la vida eterna, existirá en el reino de los cielos, es eterna y así será. Como Chobetito lo decía, Dios desea que seamos afortunados y felices, así como el título de hoy, de esta reflexión, que el tema es afortunado y feliz. Dios desea que seamos afortunados y felices. Eso significa que nuestras vidas no siempre van a ser perfectas. Y aún así, esto significa que Dios, a pesar de que nuestras vidas no sean perfectas, significa que Dios está expresando su anhelo desde lo más profundo de su corazón de podernos bendecir de manera suprema, desea darnos esa bendición que nunca hemos imaginado obtener en nuestras vidas, pero si andamos en rectitud para con Él. Inclinamos el rostro para orar. Señor nuestro Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado para estudiar tu palabra una semana más. Te damos gracias también por la vida y por la salud de las personas que se conectan con nosotros, los que ven este mensaje en vivo y los que lo ven posteriormente. Te damos gracias, Señor, también por las personas que reaccionan, los que comentan, los que participan, los que interactúan. Te damos gracias por los que comparten este mensaje con las demás personas, porque al compartirlo, Señor, sabemos, y tú también lo sabes, que no están limitando a una cantidad pequeña de personas a este mensaje, sino que desean que sea compartido con las demás personas para que se multiplique, para que tenga ese efecto multiplicador el mensaje y que la bendición no se quede con unas cuantas personas, sino que llegue a muchísimas personas más. Te damos gracias por esos corazones que desean hacer tu voluntad y sumarse en el servicio de compartir esperanza con las demás personas. Te pedimos por los enfermos, Señor. Te damos gracias por todo.
Te damos gracias por la vida, y en el caso de las personas que en este momento la están pasando mal por una situación de salud, que en medio del dolor, Señor, tengan la esperanza y la plena seguridad de que no están solos, que tú estás ahí, que a ti les importa, a ti te importa mucho, Señor, cada situación que están pasando, cada situación que están viviendo, inclusive en aquel momento en que sienten que ya no hay nada de esperanza. Te rogamos, Dios, abraces esos corazones y que les hagas sentir que todo se puede en Cristo y que a la vez nos da mucha fortaleza. Te pedimos por Chepito, que mañana será intervenido por segunda vez, Señor, por su ojo. Rogamos, Dios, que seas tú el que esté presente en el hospital, en el lugar donde será intervenido, que seas tú el que tome el control total de la mente, de los corazones de los médicos que lo van a intervenir, y no solamente en ellos, para que hagan un buen trabajo conforme a tus milagros, sino que también tú mores en el corazón de Chepito para que él tenga paz y tenga la plena seguridad de que todo lo que se pone en tus manos se está poniendo en lo mejor, porque se está poniendo ante el Todopoderoso. Que tenga la plena confianza, Señor, que contigo todo es posible y que eres un Dios de milagros, y no solamente eso, sino un Dios de amor. Todo esto te lo pedimos en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.